Hola a todas y a todos. El día de hoy les presento un video corto para reforzar el tema que estuvimos analizando en sesiones anteriores, que es la narración y sus elementos. Aquí de manera gráfica, a partir de un mapa conceptual, les presento los elementos fundamentales en torno al tema. Primero diremos que la narración es un tipo de discurso que va a relatar una serie de hechos para darle sentido a una historia. Esta narrativa va a necesitar una serie de componentes o de elementos para ser desarrollada de manera adecuada, pero además para que ésta tenga un argumento, tenga un sentido, una lógica y la trama pueda ser presentada con todos sus elementos para las y los lectores. Primero diremos que la narración estará escrita a partir de un tema muy específico, es decir, el tema es la razón de ser de la historia. Posteriormente, la narración va a mostrarnos que tiene un argumento, es decir, el argumento tiene que ver con los hechos más importantes de la historia y cómo estos están entrelazados uno con el otro para darle sentido a la narración, a la historia que nos está presentando la escritora o el escritor. Posteriormente encontraremos que la narrativa o la narración tiene una estructura. Esta estructura tiene dos subclasificaciones que le conoce como estructura externa y estructura interna. La estructura externa refiere justamente a los elementos que están por fuera de la historia, es decir, tendrá que ver con los componentes, por ejemplo, de sintaxis, de redacción, de ortografía del texto. También tendrá que ver con el número de páginas que tiene, el número de páginas que lo componen, el número de párrafos, el prólogo, la introducción. También tendrá que ver con si ese texto está dividido en capítulos, en subcapítulos. Esto lo encontraremos en la estructura externa. Esto quiere decir, o es como si nosotros realizáramos una radiografía externa a esta narrativa. Y esto yo lo puedo hacer de manera sencilla o simple, teniendo mi texto ya sea de manera digital o de manera o en físico. Y esto lo hacemos de manera muy sencilla. Cuando yo nombro, repito, el número de párrafos, los capítulos, subcapítulos, cuando yo nombro quién escribió el prólogo, si es que utiliza sangría, si es que está acompañado de alguna imagen, estoy refiriendo a la estructura externa dentro de la narración. Ahora, la estructura interna tiene que ver con el contenido de la obra de la narración, es decir, esto tendrá que ver con desarrollar una serie de argumentos sobre el contenido de la historia. Esta historia va a presentar desde su estructura interna tres elementos, que es el desarrollo, el nudo y la conclusión. El desarrollo es la parte introductoria donde se nos da a conocer a nosotros como lectores el inicio de la historia y se nos va presentando cada uno de los personajes. El nudo o el desarrollo tiene que ver con la parte más álgida de la historia, porque aquí los personajes entran en conflicto y se presenta la problemática central. Y la última parte que encontramos es el desenlace o el final, donde concluye la historia y se resuelve el conflicto que se presentó en el desarrollo de la historia. Aunque, ojo, aquí tendríamos que hacer una precisión. Dentro de esta última parte de la estructura interna, que es el desenlace, podemos encontrar que hay una estructura abierta y cerrada. La estructura abierta tiene que ver con que el final se nos presenta de manera abierta, que quiere decir que nos permite a nosotros como lectores imaginar cuál es el final, y aquí depende de la interpretación de cada una de nosotros para poder inferir cuál es el final de la historia. Pero también tenemos esta estructura cerrada donde la escritora o el escritor nos va a decir de manera muy específica cuál es el final. Este ya va a ser un final muy concreto, muy específico, y nosotros como lectores no interpretamos el final porque ya se nos dio de manera muy clara, muy precisa y muy concreta.
El siguiente elemento que tenemos dentro de la narrativa es el narrador, es decir, quien nos va a contar la historia. Pero aquí desde múltiples perspectivas podemos entender que hay diversos tipos de narrador. El primero que encontramos es en una redacción en primera persona y este tiene dos subclasificaciones, que es el narrador, protagonista y el testigo. El protagonista, como su nombre lo dice, es un tipo de narrador autobiográfico que va contando su propia historia, pero no la va narrando, pero al mismo tiempo él es el personaje principal y él está dentro de la historia. El siguiente que tenemos es el testigo. El testigo no es él el personaje principal, él acompaña al personaje principal y él nos va narrando desde su perspectiva los hechos y la historia y nos va presentando a cada uno de los personajes. Aquí es como si lo entendiéramos como una observación de segundo orden, porque es una persona que está dentro de la historia, no es el personaje central, no es autobiográfico y él va acompañando al personaje principal y desde esta observación de segundo orden, él nos va relatando o contando la historia. La segunda que tenemos, la segunda subclasificación es una narración en segunda persona. Esta es una de las menos usuales que encontramos dentro de la narrativa. ¿Por qué? Porque su narración es un tanto compleja, se presenta como el diálogo o el monólogo y tiene que ver cuando un personaje narra para él mismo esa historia y lo hace a partir de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, e incluso él mismo puede imaginarse que hay otras personas que realmente no están existentes en ese plano y él comienza a tener un diálogo consigo mismo, pero él lo ve como otras personas. Por eso les decía que este tipo de narración es una de las menos usuales por el grado de complejidad que tiene, pero se llega a dar. Sobre todo esto lo encontramos en narrativas un poco con una trama psicológica muy compleja. Y finalmente tenemos la narración en tercera persona, donde hay un tipo de narrador omnisciente y narrador observador. Este tipo de narradores pueden ver todo a lo largo de la historia, pueden saber absolutamente todo. Ellos están por fuera de la historia, es decir, ellos no son ni protagonistas ni testigos. Ellos pueden ver todos los elementos, cómo se van suscitando cada uno de los hechos y conocen absolutamente a todos los personajes. Por eso es que son observadores y omniscientes, porque pueden ver todo lo que sucede y conocen absolutamente a todos los personajes, desde la parte psicológica, emocional, intelectual, hasta la parte física de todos los personajes y conocen cómo se desarrolla la trama y a partir de ello pues nos van narrando a nosotros cada uno de estos hechos. Después, otro elemento fundamental de la narración es el tiempo, que tendrá que ver justamente con la época, el tiempo en el cual se va a desarrollar esta historia. También la narrativa hace uso de el discurso, que tendrá que ver justamente con la descripción de cada uno de los hechos, cómo se van entrelazando y los momentos de la acción de cada una de ellas, que ya decíamos tiene que ir incorporado en la estructura interna, es decir, el inicio, el nudo y la conclusión. Después, otro elemento también fundamental que encontramos dentro de la narración es el espacio, que acá tendrá que ver con el lugar o los lugares donde se desarrolla la historia. Este lugar puede ser real, es decir, que el espacio es completamente verídico, e incluso nosotros hasta lo conocemos porque puede ser un lugar histórico donde se desarrolló esa narrativa, pero también puede ser un lugar ficticio, es decir, que este sea producto de la imaginación de la escritora o del escritor, es decir, este no existe en la realidad. Finalmente hablamos acerca de el orden de la narrativa y aquí tiene que ver con la manera en la cual se presenta estos hechos que nos va contando la escritora o el escritor, y acá tendrá que ver con el tipo de orden, es decir, si hay un tipo de orden cronológico o lineal, es decir, que este no da saltos en la historia, si está en una historia presente se mantiene únicamente hablando en este orden en el tiempo presente, pero nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de orden y hay dentro de las narrativas este tipo de orden no cronológico, no lineal, donde la historia da saltos, es decir, puede regresar
al pasado y después volver al presente. O va a haber narraciones donde jueguen con estos tres tiempos, que va a ir al presente, al pasado, va a regresar al presente, pero también va a tener ciertos elementos futuros, es decir, se va a adelantar a hechos que aún no han sucedido. Esto depende de la forma en la cual nos esté describiendo la historia nuestra escritora o nuestro escritor. Y finalmente, chicos, tenemos los personajes. Los personajes creo que es una de las partes más importantes de la narración, porque estos son los que le dan vida a los hechos que se nos están presentando. Vamos a ver que hay diversos tipos de personajes. La primera clasificación que encontramos son personajes principales o secundarios, que aquí los personajes principales son los que aparecen prácticamente en toda la narrativa, son en los cuales se centra la historia. Y los personajes secundarios no aparecen en toda la historia, aparecen en ciertos momentos. No son los protagonistas, ellos van a acompañar a los personajes principales dentro de la historia. La siguiente clasificación que encontramos son los personajes protagonistas o antagonistas. Estos también se les conoce como personajes de tipo lineal. ¿Por qué? Porque aquí encontramos, digamos, la estructura clásica. El protagonista es el personaje que éticamente o moralmente sus acciones son dirigidas o son catalogadas como buenos por el resto de los personajes, y los antagonistas que por sus características, les decía, clásicas, estos también desde la ética y la moral de los personajes, son considerados como los personajes malos y que generan problemáticas o entran en conflicto con los personajes protagonistas. Y justamente esto se les conoce como los personajes planos, pero hay otra clasificación que los personajes redondos, y aquí no encontramos ni al bueno ni al malo. Encontramos sí al personaje protagonista o al personaje principal, pero aquí nos vamos a encontrar que los personajes redondos son personajes complejos, son personajes de la vida real, es decir, aquí no hay bueno ni malo, sencillamente son seres humanos que atraviesan una serie de hechos, de elementos, y ellos van reaccionando de acuerdo a las situaciones, pero bastante desde este sentido, desde la imperfección, desde lo humano, y aquí no hay les decía, esta clasificación tan tajante de buenos y de malos. Sencillamente son seres humanos actuando, seres humanos presentándose ante una realidad que nos están contando a nosotros como lectores. También nos vamos a encontrar que dentro de los personajes nos vamos a encontrar que hay clasificaciones de acuerdo a la psicología, es decir, de acuerdo a las intenciones que tienen los mismos personajes, y cómo es que estos no solamente tienen una caracterización de carácter física, sino que van a tener una caracterización de acuerdo a la manera en la cual se presentan tanto psicológicamente como intelectualmente como emocionalmente. Con esto estaríamos terminando este video corto para reforzar los temas que analizamos en sesiones anteriores.